Ya, amigos, nos reportan que la vía a Panamá Pacífico está cerrada por una protesta que se está dando en la entrada de Playa Bonita. Esto comenzó de las 4:30 de la madrugada y dice que hay un tranque total en el área esa de Panamá Pacífico para que ustedes estén debidamente enterados. Vamos a entrar en materia porque en Costa Rica se dio la detención de uno de los más importantes personajes que hay en materia de lo que es la delincuencia en Panamá. Se trata del Cholo Chorrillo, así se le llama a este hombre, que fue detenido por las autoridades de Costa Rica y hay una petición que ha hecho la DEA, el principal organismo en la lucha antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA, DEA, como se le llama en inglés, que aparentemente lo va a trasladar a los Estados Unidos para que enfrente la justicia de ese país. En Panamá no pocas personas dicen que es lo mejor que le puede pasar a Panamá porque no hay confianza en el sistema judicial panameño. Se temen que si viene a Panamá, primero que por razones obvias, Panamá no acostumbra a extraditar a sus nacionales, así que sería una garantía para este señor Cholo Chorrillo el hecho de venir a Panamá porque tiene una serie de opciones, sobre todo porque ya sabemos que personajes así importantes en la justicia no los toca o por lo menos evita enfrentar cuando no es complaciente. Entonces, dicho esto, si se da, y me da mucha pena que haya sido en Costa Rica donde lo han detenido, no en Panamá, que haya la posibilidad de que vaya a una cárcel, a una prisión en los Estados Unidos. Milton, ¿qué le parece? No, este personaje ha sido el líder máximo de una de las bandas criminales más terribles que ha tenido Panamá, la llamada Bagdad. Él ha estado privado de libertad en Panamá en varias ocasiones. Incluso fue uno de los que estuvo en el grupo que se envió a la Isla del Rey, en Punta el Coco, estás hablando, penal. ¿no? Punta Coco. Es la Isla del Rey, en la Punta Coco de la Isla del Rey, donde Ajá. hay una base aeronaval y se alojaron a 8 de los más peligrosos delincuentes que estaban privados de libertad en ese momento. Hace unos años, un juez o una juez le dictaminó una medida, creo que era de casa por cárcel, y acabó yéndose a vivir a Costa Rica con una identidad falsa, lo que indica que probablemente hay que investigar esa medida alternativa que se le dio y cómo se dio esa medida alternativa. Eso genera suficiente suspicacia para pensar que es más probable que las actividades delictivas que se señala que cometía este señor se detengan si se va a cumplir una pena en una prisión de Estados Unidos que si fuera extraditado a Panamá. Según entiendo, la captura fue solicitada desde un tribunal de Estados Unidos, que ya lo tenían identificado y ubicado en Costa Rica, las autoridades norteamericanas, y la extradición a Estados Unidos fue solicitada inmediatamente. No estoy seguro, hay algunas informaciones que dicen que Panamá también ha solicitado su extradición, pero hay un orden de prelación en first in, first serve. O sea que los primeros que lo pidieron, en este caso los Estados Unidos, tendrían prelación para llevárselo a enfrentar los cargos que le presentan allá, que tienen que ver las acusaciones con tráfico de drogas. El tema es propicio, hay una glosa en un periódico para discutir ese principio que está en algunas constituciones, particularmente de América, que prohíbe la extradición de nacionales. Cuando tenemos un sistema judicial tan vulnerable a las amenazas y las actividades de estas delincuentes organizados, estas bandas criminales,
con alta capacidad de amedrentar, tenemos que preguntarnos si la extradición a otro país como los Estados Unidos no es lo mejor para los intereses de la sociedad panameña y hasta dónde es válida la defensa del principio de la no extradición de los nacionales en este tipo de casos. Yo no estoy diciendo en este momento que hay que eliminar el principio constitucional, pero sí creo en este momento que tenemos que discutir la conveniencia o no de mantener ese tipo de principios en casos como el que nos atañe. En Colombia, que se hizo esta discusión y que hubo muchos muertos en el proceso de la discusión porque los capos de las bandas criminales se negaban a ser extraditados. Lo que ellos más le temían era la extradición a Estados Unidos. No le temían una cárcel en Colombia. E incluso formaron un grupo de fachada que se llamó los extraditables, con lo cual secuestraban y mataban a gente para amedrentar a Colombia para que no aprobaran la extradición de nacional. Entonces es un tema que creo que antes que nos pongamos en la situación de Colombia, sería bueno también discutir sobre el mantener o no la extradición, la prohibición de extradición de nacionales en nuestra Constitución, sobre todo en casos como este. Mira que la prensa, el diario La Prensa, hizo una publicación que debe ser como un sonar de alarmas a las autoridades, porque conforme a la información que maneja la prensa, ¿recuerdan ustedes la operación Damasco, que causó mucho revuelo? Bueno, de 15 personas que estaban en una lista para ser detenidas, solamente 3 lograron ser capturadas. ¿Por qué? Porque cuando las unidades de la Policía Nacional y del Ministerio Público fueron a allanar las viviendas de los sospechosos, estas estaban vacías. ¿Y saben por qué? Porque se detuvo meses después a una funcionaria del órgano judicial que, de acuerdo a la información que dio a conocer el fiscal del caso, esta funcionaria del órgano judicial había alertado a los delincuentes de la operación, así que les dio tiempo más que suficiente para que pudieran escapar antes de que llegaran las autoridades. Entonces, aquí lo grave es que la reacción del órgano judicial fue hacer un comunicado donde desmentía las publicaciones que se habían dado en los medios, rechazando que la funcionaria detenida fuera asistente de una magistrada, para admitir posteriormente en el siguiente párrafo del comunicado que en efecto la señora detenida había sido la asistente de una magistrada en el periodo más sensitivo de la operación. Entonces, dicho esto, la penetración que se viene hablando hace mucho rato. Entonces, sospecho que aquí se tienen que endurecer muchísimo más. Primero, la inteligencia tiene que ser más eficiente para detectar estas cosas. Y segundo, que las operaciones o los operativos, es la palabra, que se realicen sean de una manera todavía mucho más eficiente para lograr evitar que se den este tipo de fugas. Eso ocurría en Colombia, también en México. Cuando llegaban las autoridades ya se habían fugado los narcotraficantes, los representantes del crimen organizado. Minutos antes se habían fugado. ¿Por qué? Porque había un soplo, como se le llama, por parte de personas dentro de los propios organismos de justicia. Diga, Camila. No hay audio, Camila. Perdón, uno puede ver la diferencia que incluso se comentó en su momento con la operación Fisher, que en la operación Fisher sí hubo exitosos allanamientos y decomiso de diversos artículos, y que en un momento se comentaba que era impresionante que una operación de tal magnitud y que hubiera durado ese tiempo hubiera sido tan exitosa, y incluso en ese momento se comentaba la comparación con Damasco. Con la pandilla de Damasco, ¿no? No, con la operación Damasco, que es la de... la operación Damasco, sí, perdón. Ajá, que esa no fue tan exitosa. Así que yo me imagino que las mismas instituciones tienen que ir haciendo un trabajo de ver qué equipos estaban involucrados en una versus la otra, qué circunstancias distintas hubo entre uno y la otra para ir aislando un poco ese tipo de riesgos, como de tener una fuga de información. Dentro también, de todo... No, también, Camila, en ese contexto, y hay mucha especulación en los medios,
qué información podrá ofrecer el llamado Cholo Chorrillo a los Estados Unidos a cambio de penas más leves. Porque si hay alguien que tiene que saber qué autoridades panameñas y qué funcionarios estaban en estas redes, es él. Así que aquí, en los siguientes meses o años, probablemente vamos a conocer la verdadera cara de mucha gente que probablemente había estado cooperando con organizaciones como Bagdad. Sí, pero Milton, eso ha creado también mucha desconfianza ciudadana también se ha creado exactamente por esta negligencia que se da en muchos casos, o en no pocos casos, ¿no? Camila, No, un minuto. sí, claro que se tiene que revisar las circunstancias alrededor de su liberación en 2018, pero a lo que estaba llegando es que es positivo cuando se logra aislar y separar a estas personas que presuntamente, porque todavía no ha sido condenada, filtraban información a este tipo de grupos delictivos. Lo delicado es pensar que esta es una persona que estuvo en el sistema desde 2010 y fue destituida por la magistrada Maribel Cornejo a los 6 meses de que fue su asistente interina. Fue destituida en diciembre de 2021, pero eso significa que estuvo alrededor de 11 años en la institución. O sea, así que hay que también balancear un poco, o sea, o sea, en qué momento podría haber sido cooptada por estos grupos y, sí. o sea, y el nivel de daño que pudo haber hecho por más de una década. Pero o sea, para darte Héctor, una Milton, contribución antes del cambio, Ajá. Yo recuerdo en mi periodo como ministro que detectamos una serie de informaciones que nos hablaban de algunas redes de este tipo metidas en la estructura penitenciaria, ¿ok? Que es muy común que lo hayan penetrado. Pero desde que teníamos la primera información hasta que se produjo la primera captura y encauzamiento, pasó más de un año. No por negligencia, sino porque la información de inteligencia la tienes que convertir en pruebas. Y las pruebas tienes que recabarlas dentro de el proceso judicial con la autoridad respectiva y que no haya filtraciones en el proceso de recabar las pruebas. Así que a veces tú dejas correr, a veces tú sabes que alguien está en algo y lo dejas correr porque lo estás interceptando, le estás dando seguimiento para llegar a los peces gordos. Así que el tiempo que entre que esta persona pudo haber sido cooptada y el momento en que fue arrestada o hasta el momento en que fue separada del cargo y luego arrestada, puede habérsele estado dando seguimiento para convertir la información de inteligencia en pruebas y para a través del seguimiento de una persona que estaba probablemente en esta actividad poder conseguir pruebas para otros casos más grandes. Lo grave, Milton, es la filtración de la información. Ahí está el kit del asunto. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Pero amigos, hay un dicho que dice que si buscas resultados, tienes la responsabilidad de enfrentar las cosas como son. ¿Usted iba a decir algo, Camila? Sí, un comentario de un oyente sobre un tema anterior, que el oyente dice: buen día, es de suponer que en la Constitución no permite la extradición de nacionales porque en el pasado no había casos como el que se está comentando, por consiguiente la necesidad de dichas medidas. Pero los tiempos han cambiado y he aquí otra razón para modernizar la Constitución. Opinión del oyente Ioannis. Sí, hay que ver. Válida, es una opinión válida. Es válida porque hay que hacer el debate. Asimismo, veía un comentario que me pareció que hay que prestarle atención, de que hay personas en Panamá que defienden las conductas de gobiernos como el de Venezuela, el de Nicaragua o Cuba, que nunca defienden las conductas del gobierno panameño o del Estado panameño. ¿Qué tan panameños son aquellos que no defienden a su propio país y luego quieren cubrirse con la protección que este país les da? Eso es una discusión válida. Otros dirán, mira, solo con nacer aquí tienes derecho a no defender a nadie, a criticarlo todo, igual tienes que ser defendido. Ese es un argumento válido, porque eso es lo que dice el derecho. Pero tenemos que hacer las conversaciones. El problema aquí es cuando vamos a las fórmulas simples, a las frases cortas, sin realmente debatir los temas. ¿Por qué había que evitar una extradición de un nacional? ¿Por qué había que prohibir la extradición de un nacional? ¿En qué circunstancias? ¿Y por qué hoy
en algunos casos, lo mejor para el cuerpo social panameño es permitir la extradición de un nacional que se dedica al crimen organizado. Bueno, esa discusión hay que hacerla. Me parece que lo que dice el oyente es válido. Sí, yo estoy de ¿Qué acuerdo. circunstancia fue la que propició ese tipo de normas y en qué mundo vivimos hoy? Pues mira, hay una extraña beta de poco carácter a la hora de tomar decisiones con relación a los medicamentos en Panamá. Eso es un hecho muy claro porque da la impresión, conforme a los hechos, lógicamente, que Panamá tiene esa condición contraria a países de la región, no únicamente de la región centroamericana, si vamos hacia el sur, Colombia y otros países, y ni hablar de los países del primer mundo, del casi grosero precio de los medicamentos en este país. Se está jugando con la salud de la gente en ese sentido, porque cada día están más inalcanzables. Yo observo y he visto pruebas innumerables de cómo incrementan los precios de los medicamentos, lamentablemente. Hay una propuesta en la Asamblea Nacional de la Nación donde muchas veces se critica que es muy genuflexa ante el poder político y económico la Asamblea. En esta ocasión parece que se van a caracterizar porque tienen una propuesta que tiene la intención o pretende facilitar la importación de medicamentos, por una parte solo con registros de la FDA, Federal Drug Administration de los Estados Unidos, y de la EMA, que es el organismo europeo. La idea, dicen los proponentes, que es que en los países vecinos, como dije, las medicinas se adquieren hasta un 500% por debajo del precio del mercado panameño. 500%, la verdad que es una grosería. 900%. Una medicina en España vale 9 veces menos que la misma medicina de la misma marca en Panamá. 9 veces. Sí, es válido tu comentario, Milton. Yo dije de la región, estoy hablando de sí, imagínate, Colombia, Centroamérica. Turquía, Bueno, oye, en España todavía es, digo, un hecho espeluznante. Por ¿no? favor, pero antes de entrar en el tema de la medicina, permite decir una cosita en el tema anterior que me parece que es de justicia. En mi vida adulta, consciente de la situación del país, nunca he visto tantos golpes al crimen organizado como he visto en el último año. Y no sé si es la figura del procurador Caraballo, que tiene un compromiso con el tema del combate a al narcotráfico en particular y al crimen organizado en general. No sé si es el ministro de Seguridad o el presidente Cortizo o una combinación de estos protagonistas, o es el acumulado de años de trabajo, de infiltración y penetración y documentación en colaboración con las agencias internacionales, o una combinación de eso. Pero repito, nunca he visto tantos golpes certeros contra el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, como lo que he visto en este último año, o mejor dicho, en los últimos 6 a 8 meses. Y eso hay que reconocérselo, porque sea lo que sea una acumulación de trabajo de muchos años de organización y penetración, o sea, la colaboración internacional, tiene que haber una decisión valiente del presidente, del ministro de Seguridad, del procurador, para que estas operaciones se ejecuten en Panamá y se ejecuten con el éxito que estamos viendo, tanto en lo local como en los aspectos internacionales, como lo que acaba de pasar en Costa Rica, donde seguramente ha habido colaboración de Panamá y los Estados Unidos con Costa Rica. Entonces yo no quería dejar pasar esto, porque para mí es algo extraordinario y a mí me parece que hay que reconocerlo. Yo creo que Milton, aquí la justicia de Panamá está obligada, ¿sí?, a entrar en un proceso de regeneración. Hay que remover todo ese tejido dañado de una vez y por todas y tomar medidas que sean muchísimo más drásticas, más efectivas
con relación a este tipo de problemas. Yo estoy de acuerdo contigo, Milton. Yo creo que es una combinación, a mi juicio. Veo a un procurador Caraballo decidido, lo siento comprometido hasta ahora, con no pasar a la historia del anonimato después que salga o que termine su gestión, que culmine su gestión, sino preocuparse por el legado que pueda dejar, que son palabras mayores, donde sus antecesores han dejado pocas huellas y pocos resultados. Todo lo contrario, varios de ellos han salido bajo la sombra del escándalo y del escarnio. Y yo sí creo también, Milton, y coincido contigo, que el actual ministro de Seguridad, mira, ese hombre ha hablado de una forma muy clara, Milton, muy llana. Él no ha andado medrando en la sombra para decir las cosas, o sea, un hombre muy directo en lo que dice, lo cual es necesario en un país como este, donde estamos viendo que el incremento, por una parte, del narcotráfico y su infiltración en la política, los casos sobran. Ahora, que queramos jugar al ciego es otra cosa, pero ahí están, hablan por sí solos, por una parte. Y por la otra, el crimen organizado, cuyos tentáculos penetran en todas casi las áreas de la sociedad. Dicho esto, entonces, yo creo que el hábito es de estos grupos de delincuentes es una infame enfermedad que han creado en la sociedad panameña, porque es una desgracia para nosotros estar en esas circunstancias. Así que yo estoy de acuerdo contigo, y por supuesto que todo esto bajo el respaldo o la aprobación del presidente de la República, Laurentino Cortizo, porque tiene que haber, Milton, una estrategia en equipo que venga de la cabeza, que es el Ejecutivo, Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, en este caso el Procurador de la Nación. Yo te reitero, siento la intención que tiene el señor magistrado, es decir, el Procurador Caraballo. Diga, Camila. Que por cierto, ahora el 1 de marzo, que por cierto, el próximo 1 de marzo cumple un año en la interinidad. Ese es parte del problema, Camila. Eso. Ese es parte del problema. Me reclama un oyente que tal vez dejé por fuera al director de la policía, John Omar Dornheim. Y la verdad que hay que incluirlo, porque, y tal vez es la alineación de estos factores, porque Dornheim también viene de la unidad del combate al narcotráfico de la policía, al crimen organizado del narcotráfico. Creo que esa es la posición anterior a la de ser director. El ministro Pino, que antes fue también oficial de la Policía Nacional, el procurador Caraballo, que antes había sido fiscal antidrogas, y el presidente Cortizo. O sea, no podemos dejar de reconocer que aquí hay no solo decisiones valientes, sino un trabajo muy bien organizado y metódico para producir esos resultados a pesar de los niveles de infiltración que sabemos que padecemos. Pero Milton, y es enhorabuena que estamos limpiando la casa, sí, porque esa penetración luego da pie a todo lo demás de lo que nos podemos quejar, y están entrando directamente en el meollo de la fuente de la corrupción, que es la penetración del crimen organizado. Pero Camila tocó un punto que no podemos tampoco dejar de lado o excluir. El punto de Camila, que nosotros hemos tocado en este programa con mucha insistencia, con el estilo de nosotros, por decir las cosas como son. No tenemos ningún compromiso político con nada ni con nadie. Felizmente, lo que dice Camila de la interinidad del procurador Caraballo, primero que para mí es una vergüenza que ocurra en un país como este, tener un funcionario de esa jerarquía interino durante más de un año. Y por la otra, que hay el temor de que de repente, producto de esa inestabilidad, porque es un hecho de inestabilidad del procurador no estar formalmente a cargo del Ministerio Público, que lo puede hacer más vulnerable ante cualquier tipo de presión. Eso lo dice usted, Camila, me imagino, ¿no? Sí. Ahora, eso te indica que Caraballo cuenta con el respaldo del presidente, porque todo esto que está haciendo se tiene que tener ese respaldo. Y ellos tienen que tener dudas de si esta asamblea ratificaría a Caraballo. Y regresamos entonces a la preocupación de la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder. ¿Hasta dónde
en la Asamblea hay suficientes diputados que se la deben a quienes Caraballo está persiguiendo, que el gobierno no se arriesga a someterlo a una votación por temor de que esa penetración produzca un rechazo. Milton, pero el PRD tiene mayoría en la Asamblea. Eso es absurdo. O sea, el presidente es PRD. No, no, no. Hay un punto más No, importante que ese. encima de los partidos estamos hablando de un poder más grande. La individualidad, dice tú. Pero hay un punto más importante, y es que cuando fue ratificado Eduardo Ulloa como procurador principal, o sea, procurador de la Nación General, a Javier Caraballo se la ratificó, estaba buscando el título ahorita, pero no creo si era adjunto o básicamente el número 2. Él fue ratificado en la Asamblea. Si se llegara a dar un voto y este voto fracasara, sería interesantísimo agarrar la lista de los que votaron en 2020 a su favor para hacer el número 2, pero que en 2022 no lo apoyarían para ser el número 1. Este tema Eso para mucho sería más. revelador. Sería una anécdota interesante y un comentario para hacer aquí, pero perderíamos a un gran procurador. No, definitivamente. Pero vamos a hacer algo. Por alguna razón no lo han querido someter a la Asamblea. Un corte comercial, pero saben que este tema da para mucho más. ¿Saben por qué? Por la importancia, por la sed de justicia que tenemos todos. Vamos a ampliarlo al regreso aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, hablábamos acerca de la inquietud que tenemos, que con antelación hemos mencionado aquí en este programa, de la condición del actual procurador Javier Caraballo. Está como procurador interino. La situación es que en el poco tiempo que ha estado, un año, el procurador Caraballo al frente del Ministerio Público ha dado muestras de que está haciendo un cambio. El cambio se siente y los resultados se están viendo de a poco o de a mucho. Lo que es irracional o inaceptable para no pocos, entre los cuales estamos nosotros, es que todavía este funcionario se le mantenga como interino. No obstante, Milton decía la inseguridad que hay en cuanto al voto que pueda dar la Asamblea. Camila decía con mucha certeza el hecho de que sería interesante si se da esta votación en la Asamblea Nacional para ratificar al señor Javier Caraballo, hacer, como dice tú, Camila, el bien chequeado, ¿no? Bien chequeado de cuántos y quiénes votaron en aquella ocasión a favor de Caraballo o del entonces subprocurador o el término que sea, y cuáles votarían ahora a favor o en contra. Ese tipo de ejercicio es bueno hacerlo, ¿saben para qué? Para descarnar, ¿ok?, las dobles agendas que se observan en la política panameña. Pero no se puede dejar de lado que realmente yo creo que ese temor del jefe del Ejecutivo tiene que ser superado. ¿Saben por qué? Porque en la vida hay que tomar decisiones. Voy a someter al procurador interino en la Asamblea Nacional. Yo lo que sí digo es que sería una belleza que se haga público quiénes votan a favor y quiénes en contra. Allí se daría la clara evidencia de quiénes son los que son y quiénes son los que no son. Entonces, a mi juicio, yo sí creo que sería prudente o conveniente que se eleve esto a la Asamblea. ¿Saben por qué? Porque los últimos procuradores han pasado sin pena ni gloria, con más penas que gloria. Diga, Camila. Aunque también eso probablemente implicaría algún tipo de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que la relación, a pesar de que es una asamblea mayoritariamente del partido del presidente, no me parece que han tenido la relación más amorosa. No tiene que haberla, Camila. No tiene que haberla. No, pero yo siento que habría que sentarse a ver qué tanto ha podido ejecutar, vale la redundancia, del Ejecutivo en la Asamblea. Hay proyectos del Ejecutivo que han pasado un poco de páramo en la Asamblea,
y cómo van avanzando o no. Bueno, empezando por las reformas constitucionales que fueron un naufragio grave de una promesa de campaña importante del presidente y lo dejaron muy mal en los primeros 4 meses de su gobierno. Pero bueno, mucha tela que cortar ahí. Pero le falta a la Asamblea resultados que pueda presumir de que nosotros hicimos esto, esto y esto. Yo mencionaba hace un instante. Bueno, tenemos varios festivales nuevos. ¿Varios qué? Varios festivales nuevos en el interior. No entiendo. O sea, entre la lista de la Asamblea tenemos varios festivales. ¿Cuál será ahora? Ya tenemos almojábano, ya tenemos el sombrero pintado. Oye. No sé, ahí sé que ha habido varios. Bueno, sería interesante, a mi juicio, poner a prueba una vez más a la Asamblea Nacional con esto, con la ratificación del procurador, sin miedo a hacerlo, porque se definirían y se desenmascararían muchos rostros, porque ¿saben qué? Recuerden que en la asamblea pasada hay una larga lista de personas que están con un piececito o con una manita dentro de una posible investigación producto del mal manejo de la cosa pública. Así que el reino de la sospecha se agranda ante la falta de resultados materiales. En ese caso no es con el procurador. No, yo sé. Así es por los diputados, ellos son yo estoy hablando de casos que quedan sumergidos en algún despacho de la Corte Suprema de Justicia y que de eso tampoco se han visto mayores resultados, ni en el de las planillas cashback, ni en el de las partidas circuitales. Ni los 200 millones, Camila, los 200 millones de dólares que nadie sabe dónde están, ni qué hicieron con ese dinero los diputados. Ojo. O sea, hay una serie de casos que en ese sentido no quedan bajo el paraguas del procurador, sino que quedan en la Corte Suprema de Justicia, en los que muchos han quedado archivados o no se han visto mayores resultados. Eso sí hay que destacarlo también. Sí, pero el problema, Camila, es que en esos casos se puede unir lamentablemente, como se dice, se puede complicar el lavado con el planchado. O sea, las dos cosas pueden unirse, pueden tener resultados insospechados para la forma de verlo de algunos políticos. Pero, reitero, el problema es que ellos escuchan su propia voz, o sea, ellos no escuchan las voces de fuera, sino su propia voz. Ellos se dicen la cosa formando una cadena de mentiras en torno a ellos. Pero creo que el país se encamina por vientos de fronda, hay vientos de cambio, evidentemente, en la actitud de nuestros ciudadanos. Y hay que dejar a un lado ese gatopardismo que históricamente se ha formado entre el poder político y el poder económico, que ese es otro de los detonantes que tenemos nosotros, lamentablemente, en este país. Ese contubernio que hay entre el poder económico y político ha dado resultados realmente negativos en el desarrollo de nuestro país. Diga, Camila. Dice un oyente, viendo el trabajo de la policía y el procurador, se me olvida un poco los huecos en todas las calles de la ciudad. Oye, que por cierto, yo sí tengo otro comentario. En Panamá siempre ha habido basura. En Panamá siempre ha habido basura. Siempre, o sea, desde que yo tengo memoria, esta ha sido una ciudad relativamente sucia, en parte por mala disposición, en parte por mala recolección. La responsabilidad es compartida. Oye, pero yo siento que en las últimas semanas he visto, se ha exponenciado el nivel de suciedad en la ciudad. No sé si es una impresión personal o si es una realidad, pero la acumulación de basura que estoy viendo, que he visto por lo menos en las últimas semanas, siento que está a otro nivel de normal. Oiga, nada más para retomar, porque aquí hay una opinión de un oyente nuestro. Estamos hablando del doctor en Derecho José Abel Almengor. Con relación al tema del procurador interino, el abogado en mención, Almengor dice, amigo, perdón, se me fue aquí, dice, amigo, a mi entender, dice Almengor, Javier Caraballo ya es procurador titular.
Al ser nombrado como suplente, fue ratificado por la Asamblea y su función es suplir al titular en los periodos cortos o permanentes. Como la renuncia de Ulloa crea una vacante permanente, pasa de inmediato a ser el procurador titular. Válido el comentario. Este es un punto muy interesante. Sí, si hacemos claro. el símil, el candidato electo como vicepresidente de la República con el candidato presidencial respectivo pasa a ser presidente de la República al momento en que se pierde definitivamente poder. No está el titular presidente. No hay que hacer una nueva elección. A lo sumo hay que hacer una juramentación. Así que hay un punto interesante de ver allí si Javier Caraballo debiera ser considerado procurador titular o no, por el argumento que da el abogado Almengor. Es un buen punto para debatir. Sí, pero también que en el arte de gobernar es un arte explicar. Y aquí lo que faltan son explicaciones, Milton. Lo que estoy tratando de decir es que ya es hora de que pasemos de ser una mayoría silenciosa a la ciudadanía a ser un poco más activos, a dejar de ser tan silenciosos en situaciones de esta naturaleza, porque la falta de justicia o la justicia deficiente está lastimando seriamente no únicamente lo que es la paz social del país, sino nuestro prestigio como nación ante el número importante de casos fallidos que hay en materia de justicia, sobre todo cuando del poder económico y político se trata. Eso está trayendo como consecuencia que el humor social, ¿ok?, puede rebasar lo que hasta ahora ha sido como un pueblo manso. Es probable que seamos un pueblo manso, pero no somos un pueblo menso. Entonces hay que entender eso, que en este país hay gente pensante, gente comprometida que le preocupa y mucho, no únicamente el presente, sino el futuro de esta nación. Entonces hay la posibilidad de que se cree un hartazgo en cuanto a tanto engaño del que hemos sido vilmente nosotros víctimas, y esas facturas más temprano que tarde se pagan. ¿Por qué? Porque ese hartazgo social no tiene límites, y cuando sobrepasa el vaso que comienza a derramarse, hay cosas inesperadas. Dígalo, Milton. No, quedé curioso con el argumento del licenciado Almengor. No sé si tiene razón, por lo menos la Constitución no se la da. El artículo 224 dice, de la Constitución Política: el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración serán nombrados de acuerdo con los mismos requisitos y prohibiciones establecidos para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Punto. Las faltas temporales de alguno de los procuradores serán cubiertas por un funcionario del Ministerio Público en calidad de procurador encargado, que cumpla con los mismos requisitos para el cargo y quien será designado temporalmente por el respectivo procurador, los fiscales, personeros, etc. Entonces, la pregunta es si en la ley orgánica del Ministerio Público se establece otra cosa y se estableciera el cargo de procurador suplente con algún tipo de permanencia, y que también sirva esto para las ausencias definitivas, porque la Constitución solo prevé las temporales. Es que pena que ya tenemos que irnos, porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.